Pymes, Perú. Vamos a continuar justamente hablando del análisis de la economía visto desde el punto de vista internacional y obviamente desde el análisis de determinados economistas. JP Morgan ha hecho un informe y ha presentado ciertamente sobre las oportunidades de inversiones en América Latina, el cual ha sido publicado el día de ayer. Señala que el Banco de Inversiones destaca obviamente a los proyectos de infraestructura del Perú y destaca las perspectivas de su economía y prevé que la Bolsa de Valores de Lima crecerá un 13%. También pone en la mira a Chile, Colombia y México. En este informe, a la cual estoy señalando, sostiene que en el segundo semestre de este año habrá un mayor crecimiento en los Estados Unidos y una mayor volatilidad en los mercados de capitales en Brasil y una mejor posición económica de México. Hace algunas recomendaciones en este informe. Por ejemplo, recomienda invertir en la región andina, señala, entre paréntesis, con mayor cautela en Colombia. Sus razones tendrá. Sin embargo, al referirse al Perú, en este informe de JP Morgan, tiene opiniones mixtas. Según señala que el Perú fue el país que más rindió en la región en lo que va de este año, pero destaca también que hay algunas preocupaciones, sobre todo en el caso de los commodities. Todos sabemos que hay un problema de baja en el precio de valor de los minerales, sobre todo en China, y bueno, a nivel internacional, y esto viene afectando. Y ahí hay una preocupación y lo señalan de manera muy puntual a esta desaceleración de China. En el informe además señalan, por ejemplo, dónde estaría el optimismo para los inversionistas. Ellos siguen considerando que los proyectos mineros en cartera y los nuevos proyectos en infraestructura y la fortaleza de la banca múltiple serían los pilares importantes para el impulso de la economía en el Perú. Reitero, consideran favorable desde el punto de vista de los primeros 6 meses a nivel de la región, pero consideran que habrían 3 pilares fundamentales a la que debería de ponerse mayor atención: la minería, la infraestructura y la banca. De hecho, dentro de los análisis se considera el riesgo de un fenómeno del Niño, posiblemente, está un tanto latente, que podría afectar en cierta forma al país. Este es en el informe de JP Morgan. Pero claro, a eso hay que mirar qué opinan los analistas, en este caso analistas peruanos. Si bien es cierto, por el lado, por ejemplo, de Proinversión, ha informado que se han destrabado proyectos de inversión por 10.000 millones de dólares, la cual es positivo, ¿no? De los más de 30.000 millones de dólares del año pasado que el Ministerio de Economía y Finanzas identificó proyectos de inversión, por lo menos por 10.000 millones de dólares se habrían destrabado, es decir, se habría superado las barreras seguramente a la cual se encontraron varios de estos proyectos. Entonces, por ahí hay otro indicador que definitivamente viene a ser favorable para la posible reactivación de la economía. Sin embargo, seguimos hablando en el ámbito del desarrollo macro y sigue siendo nuestra esperanza en el tema de la minería. Ahí hay una debilidad, por un lado, dejo claro, por un lado es una fortaleza de que el Perú tenga un soporte de desarrollo, pero por otro lado es una debilidad porque, por ejemplo, no apuntamos hacia el desarrollo del valor agregado, no apuntamos al desarrollo de la industria del conocimiento, no apuntamos al desarrollo de los parques industriales con niveles de competitividad en el mundo, es decir, que tengan producción limpia. Para ser más objetivo, la aplicación de la ley 30008, parques industriales tecnoecológicos. Entonces, creo que el tema de la riqueza turística, el tema ambiental, ayer entrevistábamos aquí en el programa y nos señalaba nuestro invitado, por ejemplo, que Chile exporta cerca de 6.000 millones de dólares en pino, es decir, mucha importancia a la forestación. Brasil con más de 10.000 millones de dólares. Entonces, nosotros
creo que tenemos que trabajar en fortalecer nuestros ejes de desarrollo al interior de las regiones del país para poder garantizar un desarrollo sostenible y no tener solo una posibilidad fuerte, en este caso de la minería, porque ¿qué pasa si la minería sigue bajando los precios? Podría complicarse nuestra situación económica. Entonces hay que diversificar, debidamente sectorizada y debidamente zonificada el crecimiento de nuestra economía. Por su parte, el Banco Central de Reserva confirma que la economía, por ejemplo, en el mes de abril, ha crecido menos del 3%. De hecho, se aduce que en el mes de abril hay 2 días de feriado, la Semana Santa, pero claro, a ese feriado se añade, por ejemplo, el fin de semana largo, el turismo interno. Sin embargo, todo apunta que el crecimiento se encuentra entre el 2.85, menos del 3%, según el BCR, según también un informe del BBVA, donde señala que el crecimiento de abril pasó un poco más del 2%, pero no pasan del 3%. Y eso sí puede llamarnos la atención si seguimos en este mismo orden. De hecho, las medidas tienen que ser mucho más efectistas. Probablemente este anuncio de los más de 214 millones de dólares, por ejemplo, para reactivar las MIPYMES, creo que es un buen punto de partida, no lo suficiente, pero sí creo importante. Ahora, de hecho, la esperanza es de crecer entre 6 y 7% del PBI, la cual, siendo un semestre electoral, no creo que vaya a ser muy posible alcanzarlo, pero bueno, el optimismo es importante. De hecho, hay otros análisis, por ejemplo, John González, un analista de la consultora Maximize, él ha señalado sobre el crecimiento del 2.85, he dicho que definitivamente la desaceleración en el Perú es evidente, o sea, las declaraciones que el presidente Ollanta a 2 medios de televisión señaló que no había tal efecto. En realidad, en el tiempo nos ha ido dando cuenta que sí es verdad y que existe y que felizmente actuaron rápido para adoptar estas medidas. Hay que recordar que en el análisis presentado se habla de la caída de producción de oro y zinc. La producción del oro se dio un 26.2% interanual en abril, mientras que el zinc se contrajo un 17.4%, según los datos que vienen del propio Instituto Nacional de Estadística e Informática. O sea, no son suposiciones, son datos oficiales. Otro de los factores que ha impactado negativamente en el PBI del país, sobre todo en el mes de abril, es la postergación del inicio de operaciones comerciales del proyecto de cobre Toromocho. Es un gran proyecto que viene realmente ya desde algunos años y que no hay cuando ponga toda su energía y toda su fuerza a desarrollar. Según Joao Ribeiro, en realidad él es un analista del Banco de Crédito, dice, estamos hablando de una caída de la inversión pública alrededor de un 16%. Esto tiene que preocupar rápidamente a los políticos y sobre todo a los técnicos que brindan soporte al MEF, a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de la Producción, que es parte, digamos, de esta responsabilidad. Haciendo un resumen, JP Morgan señala en cuanto a los que han sido consultados de la situación del mes de abril, JP Morgan señala de un 4,40%, Barclays Capital 4,40%, Banco de Crédito 3,70%, el Inteligo SAP 3,30%, Modi 3%, Maximize 2,70%, Scotiabank 2,60%, Bilbao, el Banco Continental 2,20%, y por cierto, de manera tal, lo cierto es que podemos entrar en un 3% del crecimiento del mes de abril. Ahora, el paquete de medidas que de hecho se busca alcanzar crecimiento y reactivar la economía peruana, con lo ya comentado, es favorable. El ministro Castilla, ministro de Economía, ha señalado, Luis Miguel Castilla, ha señalado que con estas medidas
se podrá lograr una reactivación de un 1,5 a 3 puntos porcentuales en el crecimiento del Producto Bruto Interno. Repito, comparto el optimismo, sin embargo, aquí tiene que haber un manejo rápido de todos los sectores para justamente lograr afinar los instrumentos y darle viabilidad. Esta es tarea, por un lado, de los economistas, de los políticos, pero también de los propios ciudadanos. Sí me preocupa esta frase del ministro de Economía cuando dice: con ello nos permitirá reengancharnos a un crecimiento sostenido encima de los 6 puntos porcentuales. ¿En qué momento nos desenganchamos? ¿En qué momento no nos dimos cuenta? Creo que hay dos temas por lo menos que nosotros desde aquí venimos diciendo, no solo a este gobierno, sino a los gobiernos que han pasado. El tema del valor agregado es un tema que requiere de mayor inversión en la infraestructura para un desarrollo de la industria con valor agregado, pero también al desarrollo de la industria del conocimiento, es decir, al desarrollo de los parques tecnológicos. Ahí hay un gran tema postergado, poco explotado. Esperemos que estas medidas puedan ser efectivas. Y claro, hay otra frase que a mí me preocupa de lo dicho por el ministro Castilla. Él dice: se generará confianza y estabilidad jurídica en los agentes económicos. Igual, vuelvo a la pregunta, ¿en qué momento se fue la confianza? ¿Y en qué momento se creó la inestabilidad jurídica? Yo creo que ahí hay que posiblemente corregir. Yo creo que estabilidad jurídica ha existido y existe, no solo de este gobierno, sino de los gobiernos que han antecedido. El crecimiento y la estabilidad económica del país, a lo mucho hemos llegado al 1% en el peor momento de la crisis internacional, pero no hemos ido a cifras en rojo. Es decir, hemos sabido mantenerse, y ahí hay que reconocer a los diferentes ministros de Economía que pasaron por la cartera del MEF, a los diferentes gobiernos que han pasado, por haber tenido cierta firmeza. Yo no creo que nos hayamos desenganchado, no creo que haya ido la estabilidad jurídica, creo que hay que mejorar, sí, la confianza posiblemente en algunos aspectos por estos actos violentistas, por estos actos de repente como el caso de Cajamarca, el caso Conga, posiblemente en alguno de estos aspectos sí puede haber generado cierta desconfianza en algunos sectores del sector inversiones. En fin, vamos a tener más cuidado y vamos a impulsar, obviamente, con mayor creatividad, con mayor iniciativa. El ministro ha señalado que estas medidas, estas 4 medidas, no solo beneficiará por la reducción de la deuda tributaria, sino que beneficiará a 180.000 contribuyentes con 20.000 millones de soles. Ahora, de hecho, ahí hay un tema que yo sigo preguntando, el tema de los cálculos. ¿Ya lo tienen de tal manera previstos? Vamos a tener que seguramente verlo en los próximos días. Ahora, esta es una parte, porque ciertamente la jefa de la SUNAT, doña Tania Quispe, ha señalado que son 120.000 millones que hay en deudas por cobrar por parte de la SUNAT, y parte de esto se ha vuelto incobrable. Es decir, estos 20.000 millones de soles en realidad es una partecita de toda aquella deuda que finalmente termina siendo más caro, por ejemplo, que siga el proceso vía el tribunal tributario y abogados y más gente y más oficinas y más máquinas, más papeles, más computadoras me refiero, y realmente con pocos resultados. Yo creo que aquí tiene que haber una reforma en el sistema tributario para tener una mejor forma de llevar la formalización del grueso de la actividad económica del país, incluyendo la formalidad de la propiedad, y de esta manera poder generar una cultura de responsabilidad de pago, educar a la población, obviamente generando las medidas que sean viables, factibles. Cargar con 58%, por ejemplo, de ser formal para una micro o pequeña empresa, pues la gente dice: mejor me quedo en la informalidad. Los sobrecostos definitivamente no benefician a la formalización empresarial en nuestro país. Otro tema que ha señalado Tania Quispe es la reducción de detracciones con la cual buscan beneficiar a unos 170.000. Ella ha señalado que la reducción será entre 10 a 12% aproximadamente. Hay que entender qué cosa es el régimen de detracciones.
La detracciones consiste en que el comprador de los bienes o servicios a efectos de este sistema deben descontar o detraer un porcentaje del precio de venta y depositarlo en una cuenta especial habilitada en el Banco de la Nación a nombre del proveedor o quien presta el servicio. En realidad, como dijimos en algún momento, el sistema de detracciones, el sistema de percepciones y el sistema del ITF en realidad no es otra cosa que meter la mano al bolsillo del ciudadano, al bolsillo del que sí quiere ser formal. El problema para la formalización en nuestro país es un problema de distintas normas antitécnicas que no han facilitado. Creo que eso es lo que se tiene que buscar corregirlo. En fin, creemos en lo que dice el ministro de Economía, creemos en la declaración del presidente Ollantumala, creemos en la jefe de la SUNAT, pero creemos también que tienen que una vez más actuar a tiempo y hacer correcciones de estas normas que no necesariamente facilitan a la formalización y a la reactivación económica si esto no se actúa a tiempo. De hecho, he recogido, por ejemplo, la opinión de la economista Grisel Matallana Rosé. Ella es catedrática de la Universidad de Piura, y ella dice que las medidas que están planteando no son necesariamente completas, tienen debilidades, dice ella. Debe orientarse a promover las inversiones públicas y generar competitividad. Esta palabra tiene que estar en la agenda de cada político y de cada técnico, la palabra competitividad. ¿Qué es competitividad? Definitivamente hay que eliminar barreras burocráticas, hay que eliminar normas antitécnicas, hay que dotar de instrumentos que le dé agilidad a la inversión, al valor agregado, a la industria del conocimiento. Todo ello es parte de la que se va a sumar a la competitividad, creando una cultura de formalidad, creando una cultura de respeto al medio ambiente, de la producción limpia y dotando de instrumentos de seguridad, dotando de instrumentos de educación competitiva, entre ellos la educación contemporánea, la educación que usa las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Yo estoy de acuerdo con la catedrática en que es inconclusa, pero digo que es importante. O sea, el hecho de que tenga debilidades no significa que no es importante. Es importante reaccionar rápido y que ojalá se pueda ir incorporando los puntos de vista que tienen los analistas, los políticos y quienes hacemos comunicaciones. Ahora, yo quiero cerrar esta parte con un punto donde la catedrática Grisel señala y pone como ejemplo al tema de los gobiernos regionales. Ella pone el caso del gobierno regional de Piura y dice en el año 2009 tenía como inversión por ciudadano un promedio de 442 soles y en el año 2013 solo hay una inversión